Y nosotros continuamos con más información. Ahora nos vamos hacia Perú. Ya estamos haciendo contacto con nuestra compañera Carmen Alvarado. Carmen, te escuchamos. ¿Cómo estás, Maga? Muy buenas tardes para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. Hemos hablado muchísimo durante los últimos días del incremento de sueldo de la mandataria Dina Boluarte, que pasó de 15.600 soles a 35.565. Estamos hablando de casi 10.000 dólares. Pero además de eso, Maga, lo que sorprendió fue una revelación periodística de que ella tenía acceso a una tarjeta recargable de consumo de alimentos con un límite de 5.000 soles. Y si hablamos de ese límite de forma anual, estaríamos hablando de 60.000 soles. Y claro, esto nos surgió diversos cuestionamientos, interrogantes de cuánto es lo que gasta una familia promedio aquí en la capital peruana. Y vamos a tratar de dar respuestas a ello, también con datos oficiales, cifras que también hemos recabado. Y por eso yo me encuentro en estos momentos con la economista senior del Instituto Peruano de Economía, Stephanie Maita, a quien le agradezco por estar con nosotros en estos momentos, por darse un tiempo. Sabemos que están muy ocupados, pero le agradezco por estar aquí. Stephanie, si podría usted darme un contexto y con cifras oficiales de acuerdo también al Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, de cuáles son estos gastos promedios en la canasta básica de toda familia peruana. ¿Cómo está? Gracias. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, bueno, en principio el INEI, como mencionaba, realiza año a año una estimación de cuánto requiere una familia para solventar gastos básicos, como por ejemplo alimentación, gastos de vivienda, servicios básicos como agua, luz, también vestimenta, transporte, entre otros factores. Y es a la vez esta canasta básica la que determina, digamos, la línea de pobreza en el país. Es decir, las familias que no logran cubrir sus necesidades en esos términos o que tienen un gasto inferior a ese umbral se consideran pobres monetarios en el país. Del mismo modo, existe una canasta más focalizada, particularmente en alimentos, que es la que funciona en realidad como la línea de pobreza extrema. Es decir, aquellas familias que tienen un gasto en alimentos inferior a ese umbral se consideran pobres extremos. Y si hablamos de cifras, por ejemplo, de la pobreza extrema o de algunas personas o familias que están considerados en el umbral de pobreza, ¿de cuánto estamos hablando en dólares? A ver, el gasto en soles de una familia per cápita, por persona, debería ser alrededor de 450 soles, es decir, un poco más de 100 dólares, ¿no? Correcto, un poco más de 100 dólares. Pero si hablamos de extrema pobreza, por ejemplo. En el caso de pobreza extrema, y hablamos de particularmente cubrir alimentación, el costo de la canasta desciende a 250 más o menos, que nuevamente ese es el gasto por persona en una familia, ¿no? Por persona. Eso es importante que también se puede entender, ¿no? Porque evidentemente los integrantes de cada familia difieren, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que hay familias numerosas, no hay familias más reducidas, y también me gustaría que los que nos están viendo en estos momentos puedan entender un poco la composición de lo que significa Lima, estos 43 distritos, porque en cuestión de gastos, Maga, depende mucho del lugar de donde uno viva, esto puede cambiar radicalmente. Si eso también nos podría explicar, por favor. Sí, por supuesto. En general, digamos, la estimación de esta canasta, el INEI no lo realiza, digamos, con el nivel de detalle distrital, pero sí por grandes zonas geográficas, ¿no? Por Lima ejemplo, Norte, Lima Sur, así. más bien como costa norte, costa centro, costa sur, Sierra Norte, centro y sur, y lo mismo con la selva. En el caso de las regiones que se ubican en la zona costera, el costo de vida evidentemente es algo más elevado y por tanto el consumo o el gasto que deberían realizar las familias para alimentación o para cubrir otras necesidades básicas es mayor al promedio nacional, que son las cifras que estábamos conversando. Por el contrario, algunas regiones de la sierra y de la selva en particular tienen costos de vida un poco inferiores, digamos, pero igual se encuentra alrededor de esta cifra. Y hay un análisis, y se le pregunto, quizás haya o no, de cuánto es lo mínimo que necesita una familia peruana para tener una buena alimentación, para cubrir con los gastos de casa, vestimenta o hasta educación. ¿Hay un monto mínimo que se ha estipulado o se ha estudiado aquí en el Instituto Peruano de Economía? Nosotros nos alineamos a los estimados que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es justamente estas líneas de pobreza, ¿no? Es decir, nuevamente, lo mínimo que requiere un hogar de 4 personas, por ejemplo, para solventar sus gastos de alimentación, de transporte, de vivienda, educación, etcétera, son esos, digamos, 450 soles por persona, que son un poco más de 1.800 soles para una familia de 4.
800 soles. Para una familia de 4. Para una familia de 4. ¿Al tipo de cambio cuánto sería esto? Bueno, esto es cambiando un poco también de lo... Eso serían como 200 algo, ¿no? un poco más de $200. Algo más de $200. Entonces, Maga, para que ustedes vean el comparativo, porque mientras estamos hablando de unos $10.000 de un sueldo, bueno, de la mandataria, pero también hay que decirlo que hay ministros que tienen ese sueldo de 30.000 hasta viceministros, ¿no? Pero más allá de eso, para que ustedes también puedan entender de cuánto es lo mínimo que necesitaría, o en todo caso las familias peruanas están tratando de encarar situaciones con $200 casi, ¿no? Un aproximado, si podríamos decir $200. Ahora, de acuerdo a estos estudios, y por último, y con eso termino, por favor, Stephanie, es si se ha encontrado en una evolución o de acuerdo a estos estudios del Instituto Nacional de Estadística de algún gasto donde la familia peruana le da más prioridad, es decir, a la educación. ¿En qué gasta más la familia peruana? ¿En qué está más preocupado el ciudadano de pie, o en todo caso el mamá, el papá o los estudiantes, ¿no? O sea, ¿en qué gastan más los peruanos? Definitivamente tiene que ser el componente alimentario. De hecho, si analizamos las cifras por quintiles de gasto o de ingreso, que digamos nos dice, o bueno, clasifica más bien a las familias en función del rango de ingresos o de gastos que maneja, son las familias de menores recursos las que destinan una mayor proporción de sus ingresos a cubrir justamente el gasto en alimentos, ¿no? Y en esa medida quedan seguramente también insatisfechas o no cubiertas por completo algunas otras necesidades como de vivienda o de educación también, ¿no? Y ese problema es particularmente relevante porque en el caso peruano la pobreza extrema, es decir, aquellas familias que no logran cubrir por completo estas necesidades básicas de alimentación, alcanza a poco más de 5.5% de toda la población nacional, ¿no? Y esa es una cifra menor respecto a la del año pasado, sí, claro, pero sigue siendo casi el doble de lo que teníamos antes de la pandemia. Claro. Es decir, hay un poco más de 1 millón de personas pobres extremas que no logran cubrir sus gastos básicos de alimentación, más en comparación a lo que teníamos en 2019. Increíble ese dato. Ahora, permítame también hacer una diferencia de calle, ¿no? Como periodista de calle, ¿no? Que salgo y pregunto a la gente. Usted dijo $200, ¿no? Más o menos un aproximado como el mínimo, ¿no? De lo que podría ser una canasta familiar. Pero claro, eso depende del tipo de alimentación, el tipo también de vivienda, el lugar donde vivas, el transporte, que es otro tema también que nos quita muchísima productividad a todos los peruanos y nos quita la posibilidad de trabajar en varios lugares, ¿no? Porque si realmente tendríamos una conectividad y tendríamos un mejor sistema de transporte mucho más eficiente, la verdad que hasta los estudios y todo ello se podría facilitar, y eso también es un componente. Pero esos $200 para muchos, quizás los peruanos que nos están escuchando dicen, a mí no me alcanza con eso, no hay forma. Estamos hablando de lo mínimo, porque recordemos, universidad, que las pensiones que no bajan de los 1.500 o hasta 3.000 soles dependiendo de la universidad privada. O sea, allí solamente estamos hablando de $1.000 si es que una familia quiere gastar en la educación superior de su hijo. La alimentación, de acuerdo al producto, a dónde te vas, al supermercado o al mercado del barrio. Eso también es importante explicar. El transporte, por ejemplo, si utilizas un sistema de transporte que tienes que estar conectando y conectando, puede ser que diariamente, dependiendo de las distancias más, es decir, te vienes desde Lima Norte, de la periferia, aquí donde yo me encuentro en San Isidro, que es el complejo financiero de la capital peruana, te puedes gastar fácilmente 10 soles de ida y de regreso también 20 soles en total. Entonces vamos a ir sumando. Los gastos de electricidad, de luz, depende también del lugar de donde uno viva. Si estás pagando tu departamento y tienes que pagar la hipoteca, ponte de un mini departamento, quizás 1.900 soles, échale también ahí en la calculadora. Entonces esos $200 que también nos comenta el promedio, estamos hablando de las familias a nivel nacional, es decir, el mínimo para poder cubrir esa canasta básica, pero lo cierto es que la calidad de vida depende mucho también de dónde viva, ¿verdad? Sí. No dejo mentir, ¿verdad? No, claro que no. Justamente, o sea, estos valores, digamos, de gastos son referenciales y dan una idea, digamos, de qué es lo que necesita un hogar como mínimo para cubrir esas necesidades básicas. Sin duda, en la medida que, digamos, se quiera adquirir o acceder a bienes de mayor calidad o en mayor proporción, este costo va incrementando, ¿no? De acuerdo, y teniendo en cuenta que los peruanos, y no sé si usted tenga la misma perspectiva, las familias peruanas gastan mucho en educación también. Es decir, últimamente las familias peruanas incluso prefieren hasta no comer
para que sus hijos vayan a universidades, porque saben que la educación es la única forma de seguir creciendo y de seguir mejorando también económicamente y con la familia. Muchas gracias, Stephanie Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Maga, espero haber dado un poco el contexto de lo que significa vivir aquí en la capital, pero también en el territorio nacional. Por supuesto, Carmen, bueno, para analizar estos datos, ¿no? Y estos números que recién manejabas y nos contabas, para ver cómo es la vida de cada peruano y también la situación particular de cada uno de ellos. Vamos a seguir con este tema más adelante, ya regresamos. Sí.